vamos a hacer lo más breve posible, introducción al sistema nervioso. Bueno, vamos a arrancar porque el sistema nervioso está compuesto, sí, por tejido, por órganos, sí, que son tridimensionales. Esto es importante para después, cuando vamos estudiando, poder ubicar cada uno de los órganos y tener en cuenta sus relaciones, sus vecinos, ¿sí? Tener en cuenta que, bueno, nosotros lo vamos a estudiar con dibujos, pero que no solo son dibujos. ¿Qué es el sistema nervioso en sí? ¿Sí? Es un conjunto de sistemas que lo que van a hacer es regular a los distintos tejidos del cuerpo, ¿sí? A todos los tejidos del cuerpo, como podemos nombrar al sistema vascular, ¿sí? A los tejidos glandulares, pero son todos, ¿sí? Y en caso de que hubiera alguna alteración, la va a intentar corregir, ¿sí? Lo que va a hacer es regular, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la presión, ¿sí? No es lo mismo que nosotros estemos sentados, que estemos acostados o que estemos parados. Entonces, cuando llega la información, ¿sí?, de que nosotros estamos sentados o acostados y cambiamos de posición, cuando esa información llega al sistema nervioso, lo que hace el sistema nervioso es acomodar, ¿sí?, equilibrar, regular, por ejemplo, la presión arterial. A su vez, el sistema nervioso, ¿sí?, en general está compuesto por tejidos, ¿sí?, por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, y no se olviden que son muy importantes la médula espinal y los nervios espinales, ¿sí? Son muy importantes porque de no estar, de no funcionar, no hay quien lleve la información o le traiga información al sistema nervioso de lo que sucede afuera, ¿sí? Porque está en constante equilibrio, ¿sí?, entre el ambiente externo, ¿sí?, y lo que sucede dentro del cuerpo. A su vez también son importantes la columna vertebral, ¿sí?, los cuerpos vertebrales y el cráneo, ¿sí?, que le van a proporcionar sostén y protección a estos órganos que son tan importantes, ¿sí? Entonces, dijimos que el sistema nervioso es un conjunto de sistemas. Estos sistemas van a ser el central, el periférico y el autónomo. Y van a trabajar relacionados entre sí, ¿sí? No pueden trabajar solos, ¿sí? Trabajan todos juntos. Dependen uno del otro. Bien. Vamos a arrancar por el sistema nervioso central. Y lo vamos a dividir, para estudiarlo más detalladamente, para verlo más detalladamente, lo vamos a estudiar a partir de sus derivados embriológicos, ¿sí? Más o menos por la 5ª semana de gestación, el 2.º mes de embarazo, ¿sí? Lo que va a suceder es que previamente lo que es la placa alar, ¿sí?, se pliega hacia arriba, ¿sí?, y se empieza a unir, ¿sí? Empieza a formar lo que es el tubo neural. Se va a cerrar, ¿sí?, se va a cerrar desde el centro hacia los poros neurales y va a formar una estructura tubular, ¿sí?, hueca en el centro. Esta estructura, este tubo neural, va a tener a su vez formaciones vesiculares, y va a tener vesículas, ¿sí?, que a partir de la 5ª semana de gestación van a ser vesículas primarias, ¿sí?, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y que se van a diferenciar luego en vesículas secundarias, ¿sí? Entonces, el prosencéfalo se va a diferenciar entre el encéfalo y el diencéfalo, y el rombencéfalo se va a diferenciar en metencéfalo y mielencéfalo. Estas estructuras son importantes, ¿sí?, porque van a dar origen a otras estructuras, ¿sí?, que ahora vamos a ver
que son parte del sistema nervioso central. Por eso lo dividimos así. Teniendo en cuenta entonces que la formación del tubo neural da como resultado un centro hueco, ¿sí? Va a ser un tubo, ¿sí? Hueco. Aparte de dar como resultado a las vesículas, a estas vesículas, también va a dar origen a lo que son los ventrículos, ¿sí? Estos ventrículos son cavidades que tienen la función de hacer circular, ¿sí? Es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es muy importante esto porque el líquido cefalorraquídeo va a proporcionar amortiguación a tejido nervioso, ¿sí? Bueno, acá podemos ver lo que les comenté hace un rato sobre el tubo neural, ¿sí? La placa alar se va a enrollar hacia arriba, ¿sí? Va a formar lo que es el tubo neural que se va a unir desde el centro hacia los pliegues neurales, y hacia arriba y hacia abajo hacia los pliegues neurales. Y se va a cerrar como si fuera un cierre, una cremallera. En la imagen que tenemos a la derecha arriba podemos ver lo que son las vesículas primarias, ¿sí? Y abajo tenemos ya la diferenciación con las vesículas secundarias. Entonces, estas vesículas secundarias, ¿sí? Van a derivar a tejidos importantes, ¿sí? Van a derivar en tejidos que son parte del sistema nervioso, ¿sí? El telencéfalo, del telencéfalo van a derivar los hemisferios, ¿sí? No se compliquen con palabras raras, ¿sí? Son imaginaciones, ¿sí? Del sistema nervioso, pero no se compliquen, son los hemisferios, ¿sí? Los hemisferios, a su vez, para describirlos, vamos a decir que tienen una parte lateral que va a estar relacionada con la cavidad interna de la calota, ¿sí? Después tenemos la parte medial, ¿sí? Que está todos los sectores están relacionados con algo, ya sea con el cráneo como la lateral o con otros tejidos, ¿sí? A su vez, los hemisferios los vamos a dividir imaginariamente en lo que son los lóbulos, ¿sí? Esto es importante porque vamos a diferenciar a los lóbulos, a estas partes de los hemisferios, según funciones, ¿sí? Según relaciones. Entonces vamos a tener el lóbulo frontal, ¿sí? Que está hacia anterior, el lóbulo occipital que está hacia posterior, ¿sí? Anteriores adelante y posteriores atrás, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Además, la configuración externa, ¿sí? De los hemisferios va a tener lo que son las cisuras y circunvoluciones. Las cisuras son las cavidades, ¿sí? Que se forman entre los lóbulos que van a tener mayor cantidad de corteza cerebral, ¿sí? Estas cisuras son importantes porque digamos que aumentan la superficie del cerebro para tener mayor cantidad de fibras nerviosas, ¿sí? A mayor cantidad de fibras nerviosas, mayor y mejor va a ser el funcionamiento del tejido. Después tenemos las circunvoluciones o los giros, que son estas elevaciones, ¿sí? Esta es la forma característica, digamos, del cerebro, ¿sí? Sobre la superficie de la corteza. Después tenemos las cisternas, que eso ya es parte de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Va a estar muy relacionado con los ventrículos, ¿sí? Y las cisternas son los lugares donde más contenido de líquido cefalorraquídeo hay. Vamos a tener dos tipos, supratentoriales e infratentoriales, ¿sí? Sobre el tentorio o por debajo del tentorio. Bien, vamos a seguir con diencéfalo.
El diencéfalo, ¿sí? Recuerden que es un conjunto de estructuras, ¿sí? Va a estar formado por 4 estructuras que son los tálamos, ¿sí? Acuérdense, los tálamos son 4: tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Eso va a formar al diencéfalo, o mejor dicho, del diencéfalo, ¿sí? Embriológicamente van a derivar estas estructuras, ¿bien? Bueno, habíamos dicho que iban a estar, todas las estructuras están relacionadas con otras estructuras, ¿sí? Siempre que nombren relaciones o que les nombren relaciones, se refieren a las estructuras vecinas, ¿sí? En este caso, de lo que es el diencéfalo, va a estar vecino o va a estar cercano a lo que es, por ejemplo, el quiasma, la glándula pineal, ¿sí? El acueducto de Silvio. Y antes de avanzar con la explicación de los tálamos, tendríamos que saber qué son los núcleos, ¿sí? Que son estructuras que van a estar en la profundidad de la sustancia blanca, ¿sí? Van a formar parte de otros sistemas como el extrapiramidal, el piramidal y el límbico, así que eso es material para otros videos. Bien, entonces el tálamo, que está compuesto por todos estos núcleos, ¿sí? Es una estructura que es par, ¿sí? Ahí podemos ver en la imagen central que son 2, ¿sí? Unidas por la adhesión intertalámica, y que tiene forma de óvalo, ¿sí? Son 2 óvalos, ¿bien? A su vez, bueno, casi todas las estructuras se van a dividir, ¿sí? En porciones para su mejor descripción, ¿sí? En este caso se va a poder describir mejor sobre todo los núcleos, ¿sí? Qué ubicación tienen los núcleos, si están en la porción anterior, si están en la porción medial o lateral, ¿bien? Cada uno de los núcleos va a estar relacionado con otras funciones, ¿sí? Después el hipotálamo, ¿sí? Se va a dividir en una región anterior, ¿sí? Acuérdense, anterior es adelante, y una posterior es atrás, ¿sí? Y va a controlar lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Va a ser vecino del quiasma, ¿sí? De los cuerpos mamilares, y va a tener muchos núcleos, ¿sí? No se enloquezcan por conocerlos todos en la primera leída, porque no va a suceder. Es cuestión de practicarlos y dibujar mucho, ¿sí? Todo lo que es, todas las estructuras del diencéfalo, les conviene dibujarlas porque así ayudan a la memoria. Después tenemos el epitálamo, que va a estar formado por 2 estructuras, ¿sí? Que son la glándula pineal y el núcleo venular, ¿sí? La glándula pineal es importante porque va a secretar la hormona melatonina, ¿sí? Que tiene función en el ritmo circadiano, ¿sí? El ritmo circadiano tiene que ver con el día y la noche, ¿sí? Que el cuerpo sepa cuándo es de día y cuándo es de noche. Esto se va a dar gracias a los conos y los bastones que tiene la retina, ¿sí? En el ojo. Los conos y los bastones van a diferenciar, van a captar, van a sensar si hay luz o si hay oscuridad en el ambiente, y le va a llevar la información al tejido nervioso para que sepa si es de día o de noche, porque hay varias hormonas del cuerpo que, por ejemplo, se liberan mayormente durante la noche, y otras que se liberan mayormente durante el día, ¿sí? Además de el sueño, ¿sí? Porque tenemos sueño a la noche, generalmente, por esto del ritmo circadiano, ¿sí? Tiene una particularidad la glándula pineal, que es que generalmente a partir de los 16 años se empieza a calcificar, ¿sí? Esto quiere decir que en neuroimágenes, ¿sí? En todo lo que es, bueno, radiografías o tomografías o resonancias, vamos a poder verla hiperintensa, ¿sí? O radiolúcida. La vamos a poder ver en las imágenes. Bien, después tenemos el núcleo venular o la vénula, ¿sí? Que va a recibir aferencias del núcleo amigdalino. Eso lo vamos a explicar mejor en otros videos, ¿sí?
Después tenemos el subtálamo, ¿sí? Que va a estar entre el tálamo y lo que es la calota, ¿sí? Va a estar por debajo y hacia el costado de lo que es el hipotálamo, ¿sí? Eso quiere decir inferolateral, por debajo y hacia el costado. Se va a relacionar con el núcleo rojo y la sustancia negra, o locus niggris. Y va a participar del control de la actividad muscular, ¿sí? Va a coordinar los movimientos. Bien, el mesencéfalo es la porción del sistema nervioso central que va a estar entre el cerebro y la protuberancia, ¿sí? Ahí podemos ver en la imagen, ¿sí? Que es la porción roja, ¿sí? Está entre el cerebro y la protuberancia por debajo y hacia adelante, ¿sí? Bien, va a estar compuesta por los tubérculos cuadrigéminos, los pedúnculos cerebrales y el acueducto del Silvio. Y va a contener a lo que es la sustancia negra, ¿sí? Y el núcleo rojo, ¿sí? La sustancia negra es una porción, ¿sí? Del mesencéfalo, lo habíamos dicho, la sustancia negra es una porción del mesencéfalo, y aunque no se lo llame núcleo como tal, que ya vimos que eran los núcleos, igualmente es una parte importante de los ganglios basales que también se va a ver en otro video. Y después el núcleo rojo, que también es una porción del mesencéfalo, pero que está en relación con la coordinación motriz, ¿sí? Entonces, la función del mesencéfalo primordialmente son movimientos celulares, ¿sí? Va a estar relacionado con reflejos ópticos y auditivos, ¿sí? Y es muy importante porque va a formar la dopamina, ¿sí? La dopamina es una hormona que sincroniza los movimientos y que ayuda, no es una hormona, es un neurotransmisor que ayuda a sincronizar los movimientos y que cuando está ausente va a generar la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Bien. Después tenemos el metencéfalo, ¿sí? Que está compuesto por la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? Generalmente estas estructuras ya ven que no es una estructura como tal, a no ser por el mesencéfalo, que se acuerdan que no tenía vesículas secundarias. Todo el resto de las vesículas que se diferenciaban están compuestas por varias estructuras, ¿sí? Entonces, la protuberancia está encargada de dar función a todo lo que es los músculos de la cara, ¿sí? Al aparato masticador, a los músculos de la mímica, y de la sensibilidad y regulación de la sensibilidad de la cara y de regular los movimientos automáticos voluntarios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre un ejemplo. Después el cerebelo, que es muy importante porque es el coordinador del equilibrio, ¿sí? Va a regular el tono muscular. Cuando hay una patología del cerebelo va a haber una descoordinación, ¿sí? Y va a haber una atonía. Bien, después tenemos el mielencéfalo, ¿sí? Que va a dar lugar, ¿sí? Del mielencéfalo va a derivar el bulbo raquídeo, que es muy importante porque podemos decir que va a ser parte de la regulación de la vida, ¿sí? Va a controlar lo que es el aparato cardiovascular, el respiratorio y el centro de vómito, que es bastante importante. Y así como controla el centro del vómito, va a intervenir en movimientos de la faringe, laringe y lengua que ayudan, ¿sí? A este proceso de vómito. Bueno, no menos importante, la médula espinal, que como habíamos dicho al principio, si no hubiera médula espinal y nervios espinales, el sistema nervioso no tendría quien le traiga y le lleve los
los estímulos y la información, ¿sí? Bueno, y acá tenemos en la imagen de la derecha, tenemos un corte transversal de lo que es la médula, ¿sí? Recuerden que hacia posterior es, digamos, la parte que está más entera, podemos decirle como la espalda, ¿sí? Y la parte anterior serían, digámosle coloquialmente, serían los senos, pónganle para saber cuál es anterior y cuál es posterior, ¿sí? La parte anterior tiene ese surco, ¿sí? Porque ese surco está formado, digamos, porque pasa una arteria muy importante, ¿sí? Que va a irrigar todas estas estructuras. Acuérdense que absolutamente todos los tejidos del cuerpo necesitan de circulación, ¿sí? Ya sea para la nutrición y la oxigenación como para la eliminación de los desechos. Bien, tenemos el sistema nervioso periférico, entonces ya terminamos con el central, vamos por el periférico, otro de los componentes del sistema nervioso, que va a estar formado por ganglios, ¿sí? Que son engrosamientos de algunas estructuras, como por ejemplo pueden ser un engrosamiento de los nervios o un engrosamiento de los vasos linfáticos, por ejemplo, y va a estar formado el sistema nervioso periférico por nervios, ¿sí? El conjunto de los nervios va a formar plexos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo del plexo lumbar, ¿sí? Pero tenemos distintos plexos, ¿sí? Son todos aquellos nervios que se dirigen hacia una zona, ¿sí? Después tenemos el sistema nervioso autónomo, que es bastante importante, sí, que va a estar regulado por el hipotálamo, ¿sí? Y va a estar dividido en dos grandes grupos, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático lo relacionamos con la huida y el miedo, ¿sí? El sistema nervioso simpático entonces lo que hace es controlar, regular, ¿sí? Todos los órganos del cuerpo, todas las estructuras del cuerpo que tengan que ver o que estén relacionadas o que funcionen en el caso, por ejemplo, de que, no sé, alguien nos venga a robar y querramos salir corriendo, ¿sí? Va a estar implicado el sistema nervioso simpático, ¿sí? Se va a activar en ese momento. Por ejemplo, si tenemos alguna fobia, por ejemplo, la fobia de las arañas, cuando veamos una araña, se va a activar el sistema nervioso simpático, ¿sí? Lo que va a hacer es dilatar las pupilas para que entre mayor luz, ¿sí? Para ver mejor, ¿sí? Va a generar midriasis, va a relajar las vías aéreas para que entre mejor el aire, ¿sí? Va a acelerar los latidos, ¿sí? Va a acelerar la frecuencia cardíaca. Bueno, todo eso tendiente a ayudar, ¿sí? A la huida, ¿sí? A huir. Y el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario, ¿sí? Dentro de los mismos y algunos otros órganos, ¿sí? Hace exactamente lo opuesto. Bien, tiene más que ver con el sueño, con el proceso de digestión. Bien. Entonces, este sistema nervioso autónomo va a estar compuesto por una unidad funcional, ¿sí? Que es una tríada, ¿sí? Que son la neurona, la neuroglía y el capilar. Acuérdense que todos los tejidos del cuerpo necesitan circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, las neuronas son las células del sistema nervioso, ¿sí? No se olviden eso, son muy importantes. Bueno, todas las células son importantes, digo, pero bueno, estas tienen una función especial, ¿sí? No hacen división celular, ¿sí? Son únicas e irrepetibles, hay millones y millones. Y tenemos distintos tipos, ¿sí? Tenemos la clásica multipolar, la que en algún momento todos hemos visto, es como la representación de las neuronas. Y después tenemos otros tipos como la bipolar y la unipolar, ¿sí? Cada una de estas va a estar relacionada con distintas
funciones, ¿sí? Con distintos sistemas y van a ser parte de distintos procesos. Y aparte tenemos distintas neuronas, ¿sí? Dependiendo de el sector, digamos, del cerebro, la función que tenga, ¿sí? Bien, entonces, el conjunto, bueno, primero veamos lo que es la anatomía, digamos, de la neurona. Así que va a tener dendritas, va a tener un núcleo, un cuerpo, un axón, ¿sí? Y sus terminales axónicas, ¿sí? Que es donde va a ser la sinapsis con otras neuronas, ¿sí? El pasaje de información. El pasaje de información va a estar dado por una corriente eléctrica, digamos, débil. Si hay un conjunto de cuerpos neuronales o de somas, depende de la bibliografía, podemos llamar, ¿sí?, a ese conjunto de cuerpos núcleos, ¿sí? Van a formar núcleos. Por ejemplo, el tálamo y el hipotálamo están formados por un conjunto de cuerpos neuronales, ¿sí? En el sistema nervioso periférico, este conjunto de cuerpos neuronales se llama diferente. En el caso del sistema nervioso periférico se va a llamar ganglio, ¿sí? Las prolongaciones o las dendritas en conjunto, ¿sí? Depende de su localización, van a ser nombradas distintos, ¿sí? Vamos a tener las fibras de asociación que van a estar dentro del cerebro, ¿sí? Y que van a conectar a dos o más sectores del cerebro, pero del mismo hemisferio, ¿sí? Después tenemos las fibras de proyección que van a entrar o van a salir del cerebro, ¿sí? Y pueden, así si entran o salen, depende de dónde provienen, ¿sí? Si del tronco o del encéfalo. Y después tenemos lo que son las fibras comisurales que van a conectar a ambos hemisferios entre sí, ¿sí? Bien, a su vez, las prolongaciones, ¿sí?, las dendritas en lo que es el tronco del encéfalo van a formar un haz, ¿sí? Si las prolongaciones, si las fibras, digamos, este conjunto de prolongaciones nacen de un mismo lugar, se dirigen juntas, ¿sí? Hacen el mismo trayecto y si terminan en el mismo lugar, ¿sí? Eso es un haz. Después tenemos un fascículo cuando su origen es distinto, pero tienen el mismo trayecto y terminan en distintos lugares, ¿sí? Acá a la derecha, ¿sí?, tenemos una representación, un esquema de cómo serían las fibras, ¿sí? Cómo las fibras de asociación nacen en un mismo lugar, conectan dos o más sectores, pero en el mismo hemisferio, ¿sí? Las fibras comisurales, como van de un hemisferio a otro, ¿sí?, inician en el mismo sector y terminan en distinto. Bien. Bueno, acá podemos ver de nuevo la estructura de la neurona, ¿sí? Y vamos a ver la terminal axónica, el botón axónico, cómo haría su sinapsis con otra neurona, ¿sí?, con otro botón sináptico. Bien, otra parte de la tríada, entonces, de la unidad funcional del sistema nervioso autónomo era la neuroglía, ¿sí? Las neuroglías son células, ¿sí?, lo mismo, células, pero que la función que tienen no es de transporte de información, sino que la función de las células de la neuroglía va a ser de sostén, ¿sí? Van a darle soporte a las neuronas, ¿sí?, para que no estén flotando en el aire. Hay varios tipos, por ejemplo, las células de Schwann, que son las más nombradas, después tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, etc., ¿sí? Hay varias. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva esta introducción. Si tienen dudas o sugerencias de videos que les interese, me pueden dejar en comentarios o pueden compartirnos
en el Instagram, ¿sí? En @estudiandomedicina.juntos. Lo voy a dejar en la descripción. Bueno, muchas gracias.